No es común que tengamos la oportunidad de empezar un video con una frase de los Smiths, pero deténme si crees que ya has escuchado esto antes. Un grupo yihadista vinculado a Al-Qaeda y una milicia etnonacionalista lanzan ataques coordinados contra posiciones controladas por el gobierno de Malí y sus aliados rusos. Parece que están ganando, lo cual sería desastroso tanto para Malí como para Moscú. No estás sufriendo déjà vu. No es la primera vez que estos grupos lanzan un ataque coordinado. Lo hicieron por primera vez en abril, atacando múltiples lugares, incluyendo las ciudades estratégicamente importantes de Kidal y Gao, y matando al entonces ministro de Defensa de la Nación, Sadio Kamara. El grupo vinculado a Al-Qaeda también afirma que atacaron la residencia presidencial. En un momento, la situación se volvió tan grave que los observadores cuestionaban abiertamente si estábamos a punto de ver a una nación caer en manos de yihadistas. Finalmente, el ejército maliense logró hacer retroceder a los insurgentes, pero el respiro fue de corta duración, ya que los ataques continuaron en otras partes del país y los insurgentes bloquearon la capital, Bamako, incendiando decenas de vehículos que intentaban acercarse o salir. Luego, el 4 de julio, todo se desató cuando comenzó el segundo ataque, y aunque los rusos pudieron abandonar posiciones en la última ocasión, esta vez no han tenido tanta suerte. Con dos ataques de alto perfil ocurriendo tan cerca uno del otro, tenemos que preguntarnos, ¿está Malí al borde del colapso? Una nación arde. Ahora, antes de responder nuestra pregunta, necesitamos hacer dos cosas. Primero, unas aclaraciones previas. En ese momento, grabamos este video el miércoles alrededor de las 11:09 hora de Europa Central. La situación en Malí sigue siendo fluida y se está desarrollando rápidamente, lo que significa que este video es nuestro mejor intento de entender lo que está sucediendo en el terreno, en el momento en que presionamos el botón de grabar. Es muy posible que para cuando estés viendo este video, la situación haya evolucionado rápidamente o no haya cambiado en absoluto, y no podemos saberlo porque nuestra bola de cristal sigue sin funcionar. En segundo lugar, necesitamos dejar de referirnos a los grupos que atacaron este fin de semana simplemente como insurgentes, militantes o cualquier otro término que nos sugiera el diccionario de sinónimos. Si bien estos términos son precisos para describir a los grupos, también pierden mucho matiz, y en una situación como esta, el matiz lo es todo. Empecemos con el grupo yihadista vinculado a Al-Qaeda. Formado en 2017 después de que varios grupos yihadistas se fusionaran en uno solo, J-NIM es uno de los grupos yihadistas más activos en el Sahel, responsable de gran parte de la violencia en la región. J-NIM ha estado aumentando de manera constante la cantidad de territorio que controla en Malí e imponiendo su propia versión de la Sharia entre las personas que viven allí. El segundo grupo es el Frente de Liberación de Azawad, o FLA, un movimiento separatista etnonacionalista que busca la independencia de una sección del norte de Malí conocida como la región de Azawad. El FLA surgió en 2024 tras la fusión de varios grupos tuareg después de que Bamako decidiera no implementar los términos de un acuerdo de paz, el Acuerdo de Argel, que había puesto fin a un levantamiento tuareg. En teoría, estos grupos no podrían ser más diferentes, especialmente porque sus objetivos están muy alejados entre sí. Así que verlos coordinarse lo bastante bien como para lanzar no uno, sino dos ataques coordinados en el lapso de unos pocos meses es más que un poco preocupante. Esta alianza existe porque los dos grupos comparten un enemigo en común, o mejor dicho, dos enemigos en común, el gobierno de Malí y sus aliados rusos. Estos últimos han atacado a civiles de la comunidad tuareg por supuestos vínculos con el FLA y a la comunidad fulani por supuestamente apoyar a J-NIM. Después del ataque de abril, Bamako y el Cuerpo Africano Ruso, el sucesor del grupo Wagner en el continente, intensificaron su campaña represiva contra civiles de estas dos comunidades, incluso permitiendo que se llevaran a cabo pogromos contra ellos en la capital con una regularidad alarmante. Desde una perspectiva de contrainsurgencia, esta es una estrategia sumamente defectuosa porque empuja a las comunidades hacia los insurgentes. J-NIM se ha posicionado como el protector de los fulani y el FLA hace lo mismo por los tuareg. Al alejar a estas comunidades, Bamako está perdiendo la oportunidad de privar de apoyo a estos grupos y de establecer vínculos con comunidades que podrían proporcionar información sobre ataques futuros. Esa falta de inteligencia puede ayudar a explicar por qué la junta maliense sigue siendo sorprendida desprevenida. La ola más reciente comenzó el sábado 4 de julio alrededor de las 5:40 am, hora local, cuando combatientes de Ghanim y Ifla atacaron 5 lugares casi al mismo tiempo. Gao, Anefis y Aguhok en el norte, Sabare en el centro y Kenaroba justo a las afueras de Bamako. En Gao, los combates comenzaron antes del amanecer y no cesaron durante horas. Un funcionario local le dijo a Reuters que se habían efectuado disparos y lanzado cohetes contra una base del ejército en la ciudad desde antes del amanecer y que los combates continuaron durante horas. En Sabare, la situación era prácticamente la misma, con la AFP informando que se escucharon explosiones a las 5 de la mañana. Y que poco después se avistaron aeronaves volando sobre la zona. Un residente local le dijo a Reuters que los ataques de la madrugada fueron seguidos por 4 grandes explosiones en la región occidental de la ciudad alrededor de las 8:00 de la mañana y explosiones aún más grandes alrededor de las 10:00 de la mañana.
En Kenaroba, a unos 75 kilómetros de Bamako, hombres armados atacaron una prisión donde, según se informa, están detenidos miembros de la oposición política de Malí. Imágenes compartidas en X por Brad Phillips, analista del terrorismo en el Sahel, mostraron partes de la prisión en llamas después del ataque. El ejército maliense afirmó inicialmente que la situación estaba bajo control y que 20 insurgentes fueron abatidos, mientras que solo un combatiente progubernamental murió y otros 4 resultaron heridos en Gao. Sin embargo, solo hay que mirar a Nafis, una ciudad estratégicamente importante en la región de Kidal, donde se han desplegado tropas tras los ataques de abril, para saber que el gobierno, en el mejor de los casos, estaba exagerando su capacidad para controlar la situación. Hablando en exclusiva para Warfronts, Hasred Kargil, investigador de estudios africanos en Mental World, pintó un panorama sombrío de la situación, diciendo que el ejército maliense y sus aliados rusos estaban acorralados en la base de la ciudad y esperaban refuerzos. Malheur, otro rastreador de células terroristas que habló en exclusiva para Warfronts, agregó que si Nefis llegara a caer, el este de Demare, incluida Gao, sería mucho más vulnerable a los insurgentes, y podrían decidir desplegar más tropas hacia Bir y Tombuctú, que ha sido un objetivo de larga data del AFLA. Un portavoz de la FLA dijo a la prensa que el objetivo principal del grupo era capturar Gao, lo que haría que la caída de Tombuctú fuera súper fácil y apenas un inconveniente. Bamako sabe lo grave que sería que Nefis cayera en manos de los insurgentes, por eso permanecieron en la ciudad para intentar hacerlos retroceder. Incluso con sus fuerzas inmovilizadas, Bamako ha logrado infligir grandes pérdidas a los insurgentes. El ejército afirmó haber destruido 5 vehículos blindados, 20 camionetas y 100 motocicletas, y haber matado a más de 200 insurgentes como resultado de 35 ataques aéreos realizados por drones. Y hablando de drones, tenemos que mencionar aquí que, según Philip, las fuerzas rusas habían introducido drones tipo Shahed en el campo de batalla por primera vez durante esta crisis, lo que indica cuán en serio estaban tomando la amenaza. Pavel Wojcik, un experto independiente en terrorismo y analista de inteligencia de fuentes abiertas y a veces colaborador de Fronts, corroboró esto, agregando que los drones Shahed parecían haber sido enviados de Gao a Nafis en cantidades sin precedentes. Esto es además de los drones de fabricación turca que el ejército maliense normalmente utiliza en este tipo de operaciones. Malí también envió un convoy desde Gao compuesto por fuerzas rusas y malienses que tenía como objetivo aliviar la presión sobre los combatientes en Anafis. Sin embargo, dado el hecho de que estamos produciendo este video, probablemente puedas adivinar cómo terminó eso. Los insurgentes emboscaron el convoy cerca de una aldea llamada Tabra Shat, destruyendo varios vehículos y obligando al convoy a detenerse. Más tarde surgieron videos que desde entonces han sido geolocalizados por varias cuentas de inteligencia de fuentes abiertas, mostrando un helicóptero que fue derribado por los insurgentes. Y por el amor de Dios, por favor no busquen imágenes, son realmente aterradoras. El hecho de que los insurgentes tuvieran suficiente personal, equipo e inteligencia para atacar múltiples lugares y aún así emboscar un convoy es sumamente preocupante, porque indica que sus capacidades están creciendo a un ritmo más rápido del que Bamako puede manejar. Aún así, Bamako ha indicado que no se va a rendir tan fácilmente ni va a entregar las llaves del país y la contraseña del Wi-Fi del Palacio Presidencial a los insurgentes. En las primeras horas de la mañana del miércoles, Maleo compartió en X que un nuevo convoy compuesto por aproximadamente 80 vehículos, 4 veces la cantidad que había en el primer convoy, aparentemente había salido de Gao hacia Anafis. Bueno, la información aún no ha sido confirmada. Representaría el intento más concertado del gobierno para retomar Anafis. Rusia también ha intensificado sus esfuerzos para ayudar a sus aliados, enviando un cargamento de armas para ayudar a Bamako a frenar el avance rebelde. Queda por ver si algo de esto será suficiente para desalojar a los insurgentes de Anafis. Solo el tiempo lo dirá. Lo que podemos decir con casi un 100% de certeza es que los insurgentes intentarán emboscar el último convoy, creyendo que si logran detenerlo el tiempo suficiente, sus aliados en Anafis tendrán mejores probabilidades de capturar la ciudad y con ello gran parte del este de Malí. Y eso nos lleva quizás a la pregunta más importante hasta ahora, una que lamentablemente hemos tenido que hacer varias veces este año. ¿Está Malí al borde del colapso? Ahora, antes de entrar en todas las formas en que el Estado maliense parece empeñado en desmoronarse de formas nuevas y dramáticas, primero hagamos una pausa para hablarte de Fronts. Fronts.co es nuestro sitio para suscriptores donde profundizamos en las historias que cubrimos aquí en el canal principal. Cada semana publicamos 2 videos exclusivos y 3 artículos escritos por expertos que cubren todo, desde la guerra en Ucrania hasta la situación en Sudán y, sí, lo adivinaste, el caos en Malí. Y cuando decimos que profundizamos en estos temas, realmente lo decimos en serio. Más adelante esta semana, nuestro podcast Due South lanzará el primero de una serie de análisis exclusivos y a fondo sobre el caso de Malí, para ayudarte a comprender realmente este conflicto tan ignorado. Y si no puedes esperar, ya tenemos una pila de artículos escritos por expertos sobre el tema, incluyendo uno reciente sobre cómo el uso de drones por parte de los grupos rebeldes está transformando el conflicto. La membresía cuesta solo $5 al mes o $50 al año. Eso es fronts.co. Échale un vistazo. Y ahora, volvamos al desastre en curso en Malí.
al borde. Ahora, en toda nuestra cobertura de la situación en Malí, tendemos a evitar hacer declaraciones tajantes sobre el futuro porque nuestra bola de cristal, como dijimos, es medio chafa. Además, la situación es tan fluida y evoluciona tan rápido que nadie sabe con certeza qué va a pasar después. Tomen, por ejemplo, la alianza entre JNIM y la FLA. En 2023, sugerir que estos dos grupos formarían una alianza habría sido un poco como sugerir, no sé, que el presidente de Estados Unidos algún día podría amenazar con invadir y anexar Groenlandia. Ese año, los rebeldes Tuareg habían perdido Kidal ante Bamako y su milicia de Moscú, pero JNIM se había negado a acudir en su ayuda. Como Mala le dijo al equipo de Warfront, JNIM veía a los rebeldes como militarmente ineficaces y esperaba que la pérdida de Kidal provocara un éxodo masivo de los grupos rebeldes hacia JNIM. Esto no sucedió, quizás en gran parte debido al hecho de que los rebeldes Tuareg no luchan por razones religiosas. En cambio, los distintos grupos Tuareg se unieron para formar el FLA y convertirse en una unidad tan eficaz militarmente que pudieron formar una alianza con JNIM. Este es solo un ejemplo de lo rápido que puede evolucionar la situación en Malí y por qué somos cautelosos al hacer declaraciones categóricas. Dicho esto, hay muchas señales de advertencia que muchos expertos en Malí señalaron como prueba de que, si el país no está colapsando por completo, ciertamente empieza a verse un poco inestable. Primero, el hecho de que JNIM y el FLA estén en una alianza, la cual ha durado más de lo que algunos observadores esperaban y parece volverse más efectiva con cada ataque. Si bien no es inusual ver a grupos terroristas trabajando juntos cuando sus intereses coinciden, no es algo que suceda a menudo en el Sahel. La mayoría de los grupos en la región están en competencia abierta por hombres, dinero, territorio y otros recursos, lo que generalmente implica muchas muertes y deserciones, o apenas toleran la presencia de los demás, eligiendo enfocarse en la amenaza mayor, el Estado, en vez de enfrentarse entre sí. El hecho de que los dos grupos se hayan convertido en una fuerza de combate tan efectiva, que no solo pueden atacar múltiples lugares, sino también obligar a un convoy de refuerzos a retirarse, es algo realmente importante que debería preocupar a más gobiernos en la región. Si más grupos terroristas en la región deciden imitar esta estrategia, entonces podríamos estar ante una ola de violencia mayor que cualquier cosa que hayamos visto en el pasado. A continuación, tenemos que hablar sobre el bloqueo en Bamako, que ha estado en vigor desde poco después del ataque coordinado inicial. Aunque no es tan devastador como el bloqueo del año pasado, que negó combustible a la capital durante meses y casi puso al país de rodillas, sigue siendo una forma efectiva para que los insurgentes siembren dudas en la mente de los ciudadanos sobre la capacidad del gobierno para gobernar. Para un gobierno cuya credibilidad ya es baja debido a lo mal que han gobernado hasta ahora, esto podría ser un golpe mortal. Y si el gobierno colapsa, JNIM y el FLA se están posicionando como los próximos herederos al trono. En las zonas que controlan, zonas en las que Bamako rara vez ha mostrado interés en desarrollar, JNIM ha estado administrando sus propios tribunales, estableciendo retenes, cobrando impuestos y resolviendo disputas. El International Crisis Group lo describió de manera más directa, llamándolo un sistema de gobernanza paralela que le da a las comunidades una alternativa funcional, aunque brutal, a un Estado que ha dejado de estar presente. Los analistas han comparado este modelo con lo que Hayat Tahrir al-Sham construyó en Idlib antes de que finalmente llegara a Damasco. Y esto podría explicar por qué atacaron la prisión en Kainarova. Como mencionamos en el capítulo anterior, la prisión alberga a los opositores políticos de la junta militar, abogados, figuras de la sociedad civil y políticos de la oposición que han pedido el regreso al gobierno civil después de una serie de golpes de Estado que llevaron al poder al gobierno de Goita. No son combatientes ni el tipo de personas que esperarías que JNIM hiciera grandes esfuerzos por rescatar, lo que hace que el hecho de que JNIM haya atacado la prisión en primer lugar sea aún más notable. Al atacar esta prisión, JNIM hace que parezca que les importa liberar a las figuras de la oposición, aunque está bastante claro que no es así. Si realmente hubieran querido sacar a esas personas, habrían enviado una fuerza diseñada para superar a los defensores, no una que fue rechazada. Aunque el ataque en sí fue un fracaso, JNIM logra verse mejor que el gobierno de Goit, lo cual no es un gran logro, siendo honestos, y además pueden ganarse la buena voluntad de una oposición que ya no tiene muchos aliados. Es completamente posible que JNIM, sabiendo la reacción negativa que surgiría si aparecieran titulares sobre una filial de Al-Qaeda gobernando abiertamente un estado de África Occidental, elija respaldar a una figura de la oposición como la cara pública de su régimen. Ahora, no estamos diciendo que esto definitivamente vaya a suceder, ni siquiera estamos insinuando que parte de la oposición tenga algún acuerdo secreto con JNIM o con algún otro grupo terrorista. Simplemente estamos diciendo que JNIM se beneficia al parecer más dispuesto a trabajar con la oposición política que el gobierno de Goit. La última señal de advertencia es el hecho de que la FLA no es el único grupo que opera en Mali. La provincia del Estado Islámico del Sahel, ISSP, está bastante activa en el país, particularmente en la región fronteriza con Níger. Por último, Critical Threats informó que la ISSP estaba consolidando el control sobre una sección de Níger que se extendía hacia Mali.
Más recientemente, tras una ola de ataques coordinados a finales de abril, la ISSP aprovechó la oportunidad para lanzar sus propios ataques contra el gobierno de Malí. Todo esto en conjunto, la asociación entre JNIM y el FLA, el bloqueo destinado a debilitar la credibilidad del gobierno en la capital, el intento de generar buena voluntad con la oposición y el hecho de que la ISSP sigue siendo una amenaza, pinta el panorama de un gobierno acosado por desafíos en todos los frentes. Un gobierno que, a pesar de haber expulsado a los franceses e invitado a los rusos para protegerlo, ahora está al borde del colapso. Si Malí colapsa, existe una posibilidad muy real de que no sea el único país en caer. Burkina Faso y Níger, países que también se contagiaron del virus de los golpes de Estado, expulsaron a los franceses y corrieron hacia Moscú. Todos son igual de vulnerables. Todos se retiraron del organismo regional, la CEDEAO, lo que significa que tienen muy pocos amigos a quienes llamar si las cosas se ponen realmente mal. Burkina Faso, especialmente, es vulnerable, ya que más del 60% del territorio del país ya está en manos de los yihadistas. Ahora, existe una posibilidad muy real de que el gobierno no colapse por completo. En cambio, con la ayuda de Moscú, Gboita podría aferrarse al poder justo lo suficiente para seguir siendo el jefe de Estado reconocido internacionalmente, mientras que en la práctica gobernaría poco más que una pequeña franja de territorio, con el resto en manos de los rebeldes. Este sería uno de los peores escenarios para el pueblo maliense, porque los dejaría atrapados entre un gobierno demasiado débil para protegerlos, una milicia rusa que ha matado civiles y desmembrado sus cuerpos en forma de esvásticas para las redes sociales, y unos rebeldes que no rinden cuentas a nadie y a los que no les importa. Las represalias contra los grupos étnicos Tuareg y Fulani casi con toda seguridad van a escalar, ya que Bamako arremete contra las personas a las que culpa de sus propios fracasos, empujando a aún más personas hacia los brazos de los grupos armados. De nuevo, no hay garantía de que esto vaya a suceder, pero es una posibilidad que vale la pena considerar. Pase lo que pase después, una cosa está clara. Malí necesita replantear seriamente su estrategia de contrainsurgencia, porque lo que ha hecho hasta ahora no está funcionando. Gracias por vernos.